El mayor error es creer que trabajando menos alcanzaremos el desarrollo. Bienvenidos a Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Recuerda suscribirte a este canal y ayúdanos reenviando este video a tus amigos. Desde tiempos inmemoriales hasta el siglo XIX, se trabajaban 6 días a la semana y 14 horas diarias. Hoy en día, el número de horas trabajadas en los distintos países del mundo se ha reducido de manera sistemática, al menos desde 1870, fecha desde la que se tienen registros comparables en el tiempo. En ese entonces, los trabajadores de las economías más desarrolladas trabajaban cerca de 3.000 horas al año, y hoy trabajan en promedio unas 1.600 a 1.800 horas al año. ¿Cómo fue factible esa reducción de horas de trabajo en el mundo y en Chile? Esta reducción ha sido factible debido a la ganancia de la productividad de las empresas que permiten financiar un buen estándar de vida e incluso elevarlo con menos horas de trabajo. Sin embargo, hoy en día estas ganancias de productividad se han desacelerado en los países desarrollados por las crisis económicas mundiales y con ello la velocidad en la disminución de la extensión del horario de trabajo. Dicha reducción ha sido importante en los países desarrollados, con un proceso muy rápido hasta inicios y mediados de 1980. Desde entonces, la reducción de la jornada ha sucedido más lentamente e incluso en el Reino Unido y Suecia se ha revertido levemente. La disponibilidad de datos comparables para Chile es más reciente. Sin embargo, estos demuestran una tendencia aún más fuerte de reducción en la jornada anual que en los demás países, pasando de 2.400 horas al año aproximadamente en 1986 a unas 1.940 horas en la actualidad, observándose que en Chile ha habido una reducción de la jornada anual de cerca del 20% en 30 años. ¿Y cómo está nuestro barrio en América Latina? América Latina tiene diversas jornadas laborales establecidas. Hay límites semanales de 48 horas en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, que en el rango que va de 40 a 47 horas están Chile, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador. Otros países como Estados Unidos no tienen regulada una jornada laboral máxima. Asia y África son las zonas del planeta donde más horas se trabaja, pero la mayoría de las legislaciones no contemplan una jornada laboral máxima. Encontramos casos donde existe regularizado como en Corea del Sur, donde se pueden alcanzar las 52 horas semanales. China. La China comunista existe la cultura laboral 996, en la que se trabaja de 9 a.m. a 9 p.m., 6 días por semana. Muy habitual en sectores tecnológicos, imposibilitando el equilibrio entre la vida laboral y personal. Jack Ma, el dueño de Alibaba, definió este sistema como una bendición para los trabajadores. En Europa, todos los países tienen fijados por ley una jornada laboral máxima, de acuerdo a la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo del 2008. El límite máximo al que se puede llegar es de 48 horas semanales, ampliables a 65 horas durante un periodo máximo de 3 meses y previo acuerdo entre el empresario y los trabajadores. Partiendo de esta premisa, nos encontramos con algunos resultados tan dispares como el de Bélgica, donde la jornada laboral máxima es de 50 horas, Polonia 48, Holanda 45, Suecia 40, España 40, Dinamarca 37, Francia 35, Suiza 35 y Alemania 35 horas a la semana. ¿Qué dice la ley respecto a la jornada de trabajo? De acuerdo al artículo 22 del Código de Trabajo, la jornada laboral ordinaria no puede extenderse más allá de las 45 horas semanales. Este máximo no puede distribuirse de menos de 5 ni en más de 6 días en una semana. Normalmente debe distribuirse de lunes a viernes o sábado. Coherente con ello, la jornada ordinaria no puede extenderse por más de 10 horas en un día. Por su parte, el artículo 31 permite pactar horas extraordinarias de hasta 2 horas por día, pagadas con un recargo de un 50% del sueldo base. Ellas pueden pactarse solo para atender circunstancias especiales y transitorias de la empresa. ¿Y cuántas horas se trabaja hoy en día en Chile? De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, los trabajadores dependientes contratados con una jornada completa, esto es, quienes están regidos por los artículos del Código Laboral descritos previamente,
trabajan 45,7 horas a la semana, cifra que para el año 2018 eran de 46,4 horas a la semana. El que la jornada habitual supere las 45 horas sugiere que al menos una fracción de las horas extraordinarias permitidas es utilizada normalmente. El gráfico a continuación compara esta jornada chilena con la de otros países de la OCDE. En promedio y en la mediana, los trabajadores dependientes en jornada completa trabajan 40,3 horas a la semana en la OCDE. Solo 3 países tienen jornadas efectivas superiores a las 45 horas a la semana: Chile, Turquía y México. Asimismo, 3 países exhiben jornadas de duración menor a las 39 horas: Dinamarca con 37, los Países Bajos con 37 y Noruega con 38 horas. En general, la extensión de la jornada semanal, al igual que la anual, se ha ido reduciendo paulatinamente en estas economías. El gráfico a continuación muestra la evolución del número de horas trabajadas en diversos países de la OCDE en las últimas 2 décadas. El promedio en la OCDE ha caído de 40,8 horas a 40,3 horas a la semana para un trabajador dependiente contratado por una jornada completa. En Chile y en el Reino Unido es donde la jornada semanal más se ha reducido en este lapso de tiempo, en 2,1 horas y 1,9 horas a la semana, respectivamente, seguidos por Dinamarca, España y Nueva Zelanda, con reducciones en torno a 1 hora. La disminución en la duración de la jornada en Chile tiene relación, por cierto, con la reducción legal de 48 a 45 horas máximas a la semana por la reforma implementada en el año 2005. En el año 2004, la jornada era de 47,6 horas, levemente por debajo del máximo legal. 2 años después, era de 45,9. En otras palabras, estas medidas sugieren que, previo a la reforma, las horas extraordinarias no se usaban de forma habitual, pero luego de la reforma, los empleadores han tenido que recurrir al pago de horas extraordinarias para suplir las necesidades productivas. Llama la atención que hacia el año 2010, la jornada promedio había subido nuevamente alcanzando las 47,1 horas, evento probablemente asociado a la situación cíclica de la economía en ese entonces, y que solo bajó de las 46 horas recién en el año 2016. Estas estadísticas se refieren únicamente a las horas ocupadas al interior de los lugares de producción y de entrega de bienes y servicios. Desde el punto de vista del trabajador, sin embargo, uno de los motivos por los cuales la jornada laboral puede considerarse extenuante es el tiempo que toman las personas en desplazarse hacia y desde sus lugares de trabajo. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Públicos Herrera y Rasmilich del 2018, en promedio, los trabajadores residentes en Santiago demoran 50 minutos en cada sentido de su viaje hacia y desde el trabajo. Esta duración de los traslados es alrededor del doble de la observada en países de más alto desarrollo, como reporta el mismo estudio, en relación a Austria, Canadá, Finlandia y Noruega, por ejemplo. Solo Corea del Sur, entre los países analizados por el estudio, muestra una duración del traslado similar a la observada en Chile. ¿Hay trabajadores que deseen trabajar más tiempo? El mismo informe anterior muestra que un cuarto, o sea, 25% de los trabajadores, indica que desea trabajar más horas, pero no lo hace por falta de oportunidades. Este deseo es más frecuente entre los trabajadores de menores calificaciones y entre quienes trabajan en empresas de menor tamaño. Pudiera ser que el deseo de trabajar más correlaciona con sus menores salarios e ingresos. Entre el 75% restante, aquellos que no aspiran a una jornada más larga, prácticamente todos indican que no están disponibles a reducir sus horas de trabajo, si ello significa una reducción en su sueldo. ¿Cuál es el costo real que tiene esta reducción en la jornada laboral? Bien, se pretende bajar de 45 a 40 horas de trabajo por semana, y cada hora de reducción de jornada laboral se eleva el costo laboral, dado que el empleador, para mantener la misma jornada previa, debe contratar horas extraordinarias, las que se cancelan a 1,5 veces el salario por hora. Así, rebajar la jornada a 40 horas es equivalente a elevar en un 17% los costos laborales. Eso es 5 horas a la semana por 1,5 veces el salario. Y divididas
por las 45 horas actuales. Al mismo tiempo, esta reducción de la jornada es equivalente a algo más de un mes de menor trabajo al año. ¿Y quién paga las horas trabajadas? ¿El empleador? Bueno, si hacemos esta pregunta mirando a los empleados públicos, que son de más de 1 millón de personas en Chile y que representan casi el 17% del total de la población con contrato, la respuesta es simple. El sueldo de ellos es pagado con los impuestos de todos los chilenos. Somos nosotros los empleadores, ya que con solo el IVA, que es un 19% y está en todo lo que compramos, desde el pan hasta la parafina, estamos pagando el sueldo de ellos. En la práctica, en Chile, trabajamos casi 3 meses del año solo para pagar los impuestos. ¿Y qué sucede con las personas que trabajan en el sector privado? La respuesta es la misma. En cada precio final de lo que compramos está incorporado en los costos necesarios para producir cada producto o servicio las remuneraciones que esa empresa paga a sus colaboradores. En conclusión, al disminuir las horas laborales, si ello significa pagar horas extras o contratar más personas, los mayores costos de esto lo pagaremos los consumidores, o sea, todos los chilenos, y estarán incorporados en el precio final que pagamos. ¿Qué sucede con las empresas cuando por ley se disminuyen las horas trabajadas? Las horas no trabajadas deberán ser realizadas por otras personas en muchas organizaciones. Por ejemplo, en los edificios de departamentos, que deberán contratar a más personas o pagar horas extras para cumplir con un servicio de 24 horas. Ello implicará un aumento en los pagos de los gastos comunes de los residentes. Los hospitales, que deben completar las 24 horas de atención, implicará mayores costos y por ende mayores desembolsos a través de mayores impuestos en los hospitales públicos y precios más altos en los centros de salud privados. A nivel de servicios públicos, por ejemplo, que requieren permanencia sobre las 8 horas diarias, repercutirá también en mayores impuestos para solventar las horas extras o nuevos funcionarios. A nivel de pymes, los costos se incrementan y tienen 3 opciones para mantener el negocio a flote. Despedir, costo que lo paga el colaborador y su familia al ser despedido. Subir los precios, el costo nuevamente lo pagamos los consumidores, o una mezcla de ambos, que implica nuevamente que lo pagamos todos los chilenos. De no poder hacer ninguna de las anteriores, el desenlace es el cierre de la empresa. Veamos un ejemplo. Una pyme que trabaje pintando inmuebles, o un taller mecánico, o una panadería, y cuenta con 4 colaboradores, y uno de ellos es el propietario, para cumplir con los plazos que le exige el cliente final, deberá subir los precios de sus servicios o productos. Y de no poder hacerlo, deberá mantener los precios, despidiendo a algún colaborador. Bajar las horas laborales es muy conveniente para las grandes empresas, ya que muchas de ellas ya están trabajando menos horas por importantes inversiones hechas en aumentos de productividad, tales como capacitación, compras de software, equipos o maquinarias, entre otros. Las pymes, al tener menos recursos para mejorar las productividades, muchas veces con colaboradores con menos cualificaciones o experiencia, los mayores gastos y exigencias de parte del Estado terminan por asfixiar a las pymes, y muchas quiebran si no suben sus precios finales o simplemente no podrán entrar nuevas pymes al mercado productivo. ¿Y qué pasó la última vez que se disminuyeron las horas de trabajo? En Chile, la jornada laboral se redujo en el año 2005 de 48 a 45 horas semanales. El mito es que no cayó el empleo. Esto es parte verdad, ya que no bajó el empleo, pero lo real es que todos los análisis indican que la velocidad de creación de empleos que estaba teniendo el país hasta ese momento se redujo dramáticamente y dejó de generar casi 60.000 nuevos empleos. Recién, después de 5 años, la economía restauró su fuerza y dinámica de generación de empleos perdidos. ¿Qué sucede con la productividad, salarios y empleo cuando en una economía se reduce por ley la jornada laboral? Rebajar la jornada de 45 a 40 horas es aproximadamente equivalente a tener un mes completo más de vacaciones. Por ello mismo, y porque la reducción de la jornada eleva los costos laborales, es posible que el cambio legal restrinja las oportunidades de los trabajadores y sus empleadores, con los consecuentes efectos sobre el empleo, los salarios y la productividad. En concreto, en este caso,
las empresas buscarían formas de ajustarse para enfrentar el alza en los costos laborales, despedir trabajadores y no contratar más, o despedir trabajadores y contratar a otros con menores salarios. Son caminos que en teoría las empresas podrían seguir. De ser legalmente factible, también podrían reducir los salarios en un monto equivalente al aumento del costo de tener menos horas trabajadas para producir la misma cantidad de servicios o productos, sin cambiar el empleo. Una mayor informalidad o la mecanización de algunas actividades son también caminos de ajustes factibles para las empresas. Los efectos de estas eventuales reacciones de las empresas sobre los trabajadores son obviamente distintas unas de otras. Quienes permanecen en sus puestos de trabajo se beneficiarán si sus salarios no se reducen. Asimismo, habrá desempleados que encontrarán un empleo luego de que otros hayan sido despedidos con el fin de mantener los costos por remuneraciones previos a la disminución de horas de trabajo. Algunos buscarán un segundo empleo si los menores ingresos no les permiten mantener su estándar de vida. Los estudios reales muestran efectos contrarios de estos cambios legales. En Francia y Alemania se redujo el empleo entre los trabajadores afectados. Más recientemente, Estevao y Saab del 2008 estudiaron la rebaja en la jornada en Francia decretada a inicios de los 2000. Los autores estiman que no hubo efectos aparentes sobre el empleo agregado. Sin embargo, estiman que un grupo relevante de trabajadores tomó un segundo empleo, mientras que otros fueron reemplazados por trabajadores desempleados a quienes se les pagó un salario menor. ¿Hay impactos no deseados? Hay experiencia empírica que la disminución de horas de trabajo generan informalidad o ilegalidades, ya que al existir desempleo en los niveles actuales, las personas, y en especial los inmigrantes informales, están dispuestos a negociar con sus empleadores un horario de trabajo mayor al legal o no tener contrato, invisibilizando a los trabajadores, aumentando la desprotección de sistemas de pensión, salud, accidentes laborales, lo que aumentan los abusos de empleadores inescrupulosos y la decadencia de la calidad de vida de la población. ¿Cómo impacta a las pymes la disminución de las horas de trabajo? Las pymes son más del 94% de las empresas y responsables de 2/3 del empleo, por lo que no es el momento de poner trabas para la creación de empleo hoy día en Chile, sobre todo por lo que se está viviendo por la crisis internacional. Considerando que el gobierno de Boric tiene toda una batería de proyectos que impactará la generación de empleos, tales como aumento del sueldo mínimo, aumentos de impuestos de hasta un 34%, sin considerar el impuesto a las mineras, que estaría por sobre el 80%, sindicalismo obligatorio por rama de actividad económica, es decir, confederaciones de todos los empleados de banco, o de todas las mineras, o de todos los comercios, o incluso de todos los porteros de edificios, como lo es en Argentina, y cupos en directorios, entre otros, lo que solo hace más difícil administrar una empresa, y ninguno para crear o fomentar una economía sana y vigorosa que genere muchos empleos y de calidad. ¿Hay cultura laboral en Chile? Hay una práctica generalizada en Chile que son las horas desperdiciadas inexistentes en países desarrollados, tales como llegar tarde, desayunar en la oficina, que fácilmente pueden ser hasta 30 minutos diarios, salir a fumar, conversaciones en la cafetería, siestas en el baño, horas de navegación en redes sociales que superan en promedio los 60 minutos diarios, o almuerzos extendidos. Todo esto hace que resten horas de productividad y juegan en contra de los mismos trabajadores al obligarlos a permanecer más horas en el lugar de trabajo para cumplir sus tareas. Un ejemplo es fumar 6 cigarrillos diarios, a 10 minutos cada uno son 5 horas a la semana, o navegar en el celular 60 minutos diarios, también suma 5 horas por semana, horas que el empleador remunera al trabajador como si estuviera trabajando. Establecer la eliminación de estas malas prácticas permitiría reducir, solo por estos conceptos, más de las 5 horas que propone el gobierno. ¿Y qué sucede en Chile? Cuesta entender que en Chile se estén implementando prácticas dictatoriales y fracasadas que atentan contra los propios trabajadores, que no benefician la creación de empleo ni las libertades individuales. Si agregamos y analizamos lo que está siendo redactado en la nueva Constitución, da luces de lo que una minoría extremista quiere para la mayoría. La batería de proyectos de todos los ministerios de este gobierno son atentatorios contra el ciudadano, controlando cada aspecto de la economía y las libertades individuales. Y tiene ejemplos claros en Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Bolivia, que son países que son visitados y dados como ejemplo por los nuevos jerarcas de Chile. Países que no tienen iniciativa privada, no hay respeto a la propiedad intelectual, no hay desarrollo personal ni profesional, sin incentivos ni apoyo a la creatividad del emprendedor, pocas o ninguna empresa, controladas o de propiedad del Estado, ineficientes y burocráticas y de amiguismo político, que generan productos de mala calidad
caros, sin respeto al medio ambiente y muchas veces dañinos a la salud y que no le entregan a los ciudadanos ninguna herramienta para defenderse del Estado enemigo de nuestras libertades. El destino no es un misterio, la miseria. ¿Cuál es la solución? Ciertamente que la ciudadanía apoya mayoritariamente la idea de una jornada laboral más corta, siempre que ello no resulte en menores ingresos. Compatibilizar estas distintas demandas, minimizando los efectos adversos, requiere del diseño e implementación prudente de la política. Ello incluye una puesta en marcha gradual que permita no solo a las empresas ajustarse de manera paulatina, sino que también verificar los efectos que los cambios generan en el empleo, los salarios, los ingresos de los trabajadores y la productividad. Asimismo, permitir grados de flexibilidad en cómo se organiza la jornada laboral abre espacios a aumentar la productividad que pueden en parte compensar el alza en los costos laborales, ya que estas menos horas de trabajo significa pagar el mismo sueldo produciendo menos, para que las empresas no tengan que reducir el sueldo o despedir a los trabajadores. Una reforma también puede considerar incorporar esquemas de flexibilidad a petición de los trabajadores, lo que en otros países se conoce como el derecho a pedir arreglos laborales flexibles. Bajo estos esquemas, trabajadores que cumplen ciertas condiciones de permanencia en el empleo pueden pedir a sus empleadores flexibilidad de la jornada. Esta flexibilidad puede considerar la hora de llegada y la hora de salida de su trabajo, trabajar más horas durante menos días, trabajar jornadas más cortas de manera habitual o cambiar el establecimiento en el que se trabaja, entre otros. Los empleadores pueden rehusar entregar estas condiciones si ello afecta las condiciones de la empresa. Alemania, Australia, Bélgica, Finlandia y Nueva Zelanda y los Países Bajos han implementado regulaciones en esta dirección. Finalmente, si bien excede el alcance de la legislación laboral, políticas y programas que mejoren el transporte público y que revisen el diseño de las ciudades de modo que los trabajadores tomen menos tiempo en ir y volver de sus puestos de trabajo, pueden generar beneficios adicionales en el bienestar de los trabajadores. En resumen, reducir la jornada legal tiene efectos inciertos. Puede elevar el bienestar de los trabajadores, pero también puede reducirlo, limitando sus oportunidades de empleo y su salario. Crucial es el efecto sobre los costos laborales. Por ello, rebajar las horas trabajadas debe diseñarse de forma particularmente cuidadosa. Los países más desarrollados trabajan más eficientemente y permanecen menos horas en la oficina que los países subdesarrollados. Y aquí no confundamos horas de trabajo con horas de permanencia en la oficina. La reducción de horas de trabajo es el paso natural y necesario de una sociedad moderna y desarrollada, más productiva, pero también debe incluir cultura laboral que aún no tenemos. En Chile son las grandes empresas y ciertos rubros los que pueden transitar más rápidamente hacia ello. Las pymes, al tener menos recursos, ser menos eficientes y tener menos productividad, están más atrasadas en la incorporación de tecnología que las grandes empresas, ya que están menos preparadas para este gran cambio. Al no poder competir mejor con las grandes empresas, se corre el riesgo de que deban despedir personal y ello impactará en empleo y en consecuencia las grandes empresas del país concentrarán aún más el poder, llamado monopsonio o monopolios, y podrán manejar el precio de los servicios y productos sin competencia. En los últimos 200 años, con 7.000 millones de habitantes más, el mundo ha transitado de un 90% a un 10% de pobreza. Y esto está basado en la libertad de los individuos y los resultados están a la vista. Sin embargo, los países conectados que por decreto intervienen toda la economía y las libertades personales son justamente los países con menos desarrollo, menor empleo y mayor pobreza. Los países que crecen generan mucho empleo y gran variedad de empresas que compiten entre ellas de forma natural y crean más empleo y de calidad. Y sus ciudadanos transitan libremente a empresas que le den mejor calidad de vida y mejores salarios. ¿Acaso no se estará buscando con estas medidas terminar con las pymes en Chile? ¿A quién le conviene realmente esto? ¿Qué cree usted? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo propuso disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Dijo que hay que tener tiempo para hacer otras cosas. Dijo además que esto lo han hecho otros países y que no afecta la economía. El proyecto de Camila Vallejo es malo. No conozco, de verdad no conozco, ningún país que haya llegado al desarrollo
sin que sus habitantes, sus ciudadanos hayan trabajado mucho. Corea del Sur, que hace 40 años tenía un ingreso per cápita similar al de Chile, ha trabajado y siguen ellos trabajando mucho. Los países en Europa que se recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial trabajaron muchísimo. Nuestro deber es entregar un país mejor a la generación que viene. Y para eso hay que trabajar, y hay que trabajar insistentemente. Es verdad que los chilenos estamos muchas horas en el trabajo, eso es cierto, pero también es verdad que durante esas horas trabajamos poco y trabajamos mal. Chile es el cuarto país en el mundo, detrás de México, Costa Rica, Corea del Sur y Grecia, en cuanto a la cantidad de horas en que se permanece en el trabajo, cuarto en el mundo. Pero no hay ningún antecedente, ningún estudio que permita afirmar que con menos horas trabajadas se producirá inmediatamente un aumento en la productividad, que se va a compensar esas menos horas trabajadas con un aumento en la productividad. La productividad tiene que ver con educación, tiene que ver con otras cosas. Nosotros tenemos un récord en los últimos años, porque nuestra productividad ha ido bajando. Esto es extraordinario en el mundo. La productividad chilena cae, disminuye. ¿Por qué aumenta la productividad? La productividad aumenta fundamentalmente por el impacto tecnológico. Le voy a poner un ejemplo súper simple. Cuando se reemplazaron las máquinas de escribir por los computadores, no es que la gente trabajara más intensamente, sino que simplemente hubo mayor ayuda tecnológica para producir más en una hora. Resulta que el impacto tecnológico en Chile en los últimos años no solamente no ha permitido aumentar o mantener la productividad, sino que ha disminuido, y esto es un asunto absolutamente alarmante. Es alucinante que la productividad que lograron otros, nosotros no la obtengamos, y eso se logra con conocimiento, con entrenamiento, con capacidad para concentrarse durante todas las horas de la jornada laboral. Y en un plano obviamente más burdo, consiste en llegar a la hora y que ese no sea un asunto de discusión permanente, y que llegando a la hora se comience inmediatamente a trabajar y no, por ejemplo, a tomar desayuno. Una disminución de la jornada de trabajo va a afectar principalmente ¿a quiénes? Bueno, a las personas que tienen menos capacitación, a las personas que son menos productivas. Va a afectar en realidad a los más desvalidos. Por eso es un enorme error, porque deja a la vera del camino, tirados en el camino, a las personas menos capacitadas, menos protegidas. Pero el mayor error es creer que trabajando menos alcanzaremos el desarrollo. Como escribió el gran Aristófanes y traducido a grosso modo, la juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad. Pero la estupidez dura para siempre. Siempre. El cambio de constitución conlleva perder libertad, que es un derecho fundamental de todo ser humano y que solo radica en entregarle más poder a los políticos. Si te gustó este video, es muy importante que te suscribas a Latin Markets, tu canal de información económica, y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a otras personas, ya que las redes no suelen circular este tipo de contenidos y hay mucha gente que necesita conocer estas informaciones. Muchas gracias.